Dice la palabra de Dios así: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Verso 8: pero respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuántos dicen wow? Una sanidad a distancia del Señor en este pasaje. Porque vemos acá un principio muy importante del cual nosotros tenemos que aprender. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Cruz. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida allá en Mérida. Me acompaña el pastor Rubén, que también pastorea la iglesia Casa de Oración, también en Mérida. Junto con él y con otros pastores estamos pues sirviendo al Señor allá en nuestra ciudad, en el estado. Junto con mi esposa tenemos una casa hogar también. Tenemos ahorita como 35 niños. Trabajamos con el DIF de Yucatán y con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Trabajamos en cárcel de mujeres, tenemos una asociación civil. Bueno, hacemos muchas cosas tratando de bendecir la sociedad, más allá de la esfera de la iglesia. Y pues me da un gusto estar acá con ustedes hoy, que podamos pasar un tiempo de aprendizaje, de instrucción, como siervos, ¿no? Yo interpreto que aquí no estamos con cristianos recientes, estamos hablando con gente madura, con gente que ya tiene tiempo caminando con el Señor. No somos nuevos, ¿verdad? Ya estamos en el reino. Y bueno, necesitamos una instrucción que nos guíe para que vayamos desarrollando nuestro llamado y podamos caminar en el reino de Dios. El problema, hermanos, es que nosotros venimos de una estructura completamente antibíblica. Venimos de un reino, de una cultura, de una educación que no se sujetó a los principios de Dios. Y cuando nosotros nacemos de nuevo en el reino de Dios, pues somos adoptados por Dios y entramos a formar parte de un reino, entramos a otro reino. Cuando nos bautizamos en agua, salimos de Egipto oficialmente y entramos a la tierra prometida, entramos al reino de Dios. El problema es que vivimos tantos años en el mundo, vivimos tantos años en nuestra cultura quintanarroense, mexicana, latinoamericana, yucateca. Vivimos tantos años que ahora, cuando estamos en el reino de Dios, no sabemos caminar en el reino de Dios. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la alabanza, la adoración, tenemos todo, pero en nosotros los dictámenes de nuestra conciencia, los dictámenes de nuestro espíritu siempre van a ir en la inercia, en la fuerza del mundo que vivimos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, están patinando en una pista de hielo y ustedes vienen a toda velocidad patinando en el hielo, y yo me paro delante de ustedes y les digo: detente ya. Y usted en ese momento se detiene, usted viene patinando y usted se detiene, es así. ¿Qué va a pasar? Va a seguir por la inercia que usted lleva. Aunque usted ya se detuvo, sus pies ya se detuvieron, pero la inercia le sigue llevando 100 o 200 metros más.
Y aunque usted se gire, la inercia le sigue llevando. Y usted patine en sentido contrario, la inercia le sigue llevando. Porque son las fuerzas que están operando todavía en nosotros, que venimos de este mundo. Y entonces tenemos que tener ese proceso de desaprender para reaprender. Un proceso de desintoxicación de las cosas que recibimos en el mundo, para que podamos entrar y caminar en el reino de Dios. Yo soy yucateco, ¿no? A mí me gustan los panuchos, los albutes, los kibis. Imagínese usted si yo voy a Japón y me bajo del avión y en Japón le digo a un japonés allá, un policía, disculpe, ¿dónde habrá unos kibis por acá, unos panuchitos? ¿Dónde puedo conseguir? ¿Qué me va a decir ese japonés? O mínimo un Oxxo. ¿Dónde hay un Oxxo por acá? El japonés no me va a entender. No sé lo que dices. No entiendo tu idioma, no sé nada. No nos podemos comunicar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que yo me sienta cómodo en Japón? ¿Que toda la nación cambie por mí? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Que cambien todo su idioma por mí? ¿Que cambien su gastronomía por mí? No, ¿quién tiene que cambiar? Uno tiene que cambiar. Uno tiene que adaptarse al nuevo contexto en el que fue puesto, para que pueda fluir, para que pueda relacionarse. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros ya estamos en un nuevo reino, pero muchas veces llevamos las culturas, llevamos la educación, llevamos las directrices del reino antiguo a este nuevo reino. Y entonces no hay magia, hermanos, no funciona. Y nos preguntamos, ¿por qué si ya estoy en Cristo? ¿Por qué si ya leo la Biblia? ¿Por qué si ya voy a la iglesia? ¿Por qué si canto los cantos? ¿Por qué las cosas me siguen saliendo mal? Porque no estamos caminando en el reino de Dios. Aunque ya tenemos la ciudadanía, aunque ya tenemos la visa, aunque ya estamos dentro pero todavía no hemos aprendido a interrelacionarnos. No hablamos el lenguaje, no tenemos la cultura, no sabemos organizarnos, guiarnos en ese nuevo reino. Entonces necesitamos un proceso de desaprendizaje para que empecemos el aprendizaje. Por eso en el reino de Dios los niños nos llevan ventaja. Porque usted y yo yo llegué a Cristo a los 21 años. Cuando yo llegué a Cristo, yo tuve que pasar un proceso de desaprender. O sea que los adultos estamos en menos, ¿no? Y el niño está en 0. O sea que nos lleva ventaja. Por eso dice Jesús que los que son como niños, de ellos es el reino de Dios. Porque ¿cuánto tiempo tarda un niño en danzar cuando llega a la iglesia? ¿Cuánto tiempo tarda un niño? El día que llega, ¿no? El domingo que llega está el niño así, alabando así. ¿Cuánto tiempo tarda un adulto? Puchi. Ya tiene 2 años en la iglesia y no puede levantar un pie, hermano. ¿Cuánto tiempo tarda un niño en diezmar? El primer día, mamá, dame porque están pidiendo allá en la ofrenda. Y ahí va el niño a diezmar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda un adulto, hermano? Híjole, hay que explicarle, es por tu bien. Y aún así, no. Por el adoctrinamiento, por la culturización, por la preprogramación de que este mundo hizo un trabajo en nosotros. Y ahora estando en Cristo nos cuesta entrar y caminar en el reino de Dios. Así que tenemos que cambiar la cultura, no solamente hablar bíblicamente, no solamente ir a la iglesia, ser iglesieros, ¿no? Soy líder en la iglesia, soy eso, soy ujier, pero allá sigo llegando tarde a mi trabajo, sigo mintiendo en mi casa, sigo haciendo cosas indebidas en las redes sociales. Entonces uno se está engañando. Nosotros necesitamos reculturizarnos
con la cultura del reino de Dios. Ahí no entra grito de júbilo, grito de guerra. Allá entra la vida práctica, la obediencia, el día a día, el caminar con el Señor. Una de las cosas muy fuertes que tiene nuestra cultura es lo que yo le llamo el individualismo. El mundo nos enseñó el individualismo. ¿Qué es el individualismo? Bueno, yo voy a resolver mi vida, tú resuelve la tuya y no me pidas nada. Y entonces vemos que a veces ni conocemos al vecino, ¿verdad? Ya tiene uno 5 años viviendo en esa casa y ni conoce al vecino y no conoce al otro vecino. Y el individualismo hace que nosotros, a pesar de que tengamos redes sociales y a pesar de que tengamos tecnología y comunicación, hace que nosotros seamos islas. Estamos aislados los unos de los otros porque tenemos una cultura individualista. Pero cuando llegamos al reino de Dios, aprendemos el concepto del cuerpo. El concepto del cuerpo va en contra del individualismo, porque en el concepto del cuerpo nosotros formamos parte de un cuerpo y lo que yo haga, bien o mal, le afecta a usted y a usted y a usted. Lo que hagamos afecta. Entonces, ¿cómo va a caminar el reino de Dios? El reino de Dios va a caminar de una manera organizada, de una manera estructurada, de una manera corporativa. Así camina el reino de Dios. ¿Cómo lo hizo Israel en el desierto? Israel en el desierto se tuvo que organizar para que ellos pudieran ir a la guerra, para que tengan una organización en lo que era la ciudad de ellos, ¿no? Imagínense más de 2 millones de personas en el desierto. Están todos en campamentos y cuando la nube se mueve, hay que empacar, ¿verdad? Hay que empacar, subir las cosas a la carreta, agarrar los borregos, las gallinas, los ganados y moverse con la nube. Y cuando la nube se detiene, ellos tenían que parar, pero ellos no se ponían donde querían, tenían que mantener el mismo orden en otra ubicación. O sea que si usted vivía en la calle 5x8, usted queda en la calle 5x8. Y si va a visitar a su mamá que vive en la calle 15x20, pues ahí va a seguir viviendo, aunque ya se está en otra ubicación. Por eso la Biblia habla muchas veces que el pueblo de Israel se presentaba a la guerra como un solo ¿qué? Como un solo hombre, por una organización perfecta, porque no había el concepto del individualismo, sino que había el concepto de cuerpo. En el concepto de cuerpo nosotros no perdemos nuestra individualidad, no perdemos nuestra personalidad, no perdemos nuestro llamado, nuestros dones. No es que seamos soldaditos como en el comunismo. En el comunismo uno sí pierde su individualidad a favor de la colectividad. En el concepto de cuerpo mantenemos nuestro carisma, nuestra personalidad, nuestros dones, nuestro llamado, nuestra individualidad, porque eso Dios nos lo dio. Pero también vamos a sumar a un propósito superior a nosotros, que es el reino de Dios. Así que yo soy, en lo personal, a lo mejor soy extrovertido, o soy alegre, o soy bromista, y eso no lo voy a perder. Y aparte tengo dones, aparte tengo un llamado personal, y eso no lo voy a perder. Pero cuando hablamos del reino, tengo que sumar a un propósito superior a mí. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando también de la iglesia. Porque hay prioridades para Dios que son muy superiores a las nuestras. Usted está orando para que pueda pagar la luz, y está bien. Usted está orando para que se restaure su matrimonio, está bien, siga haciéndolo. Usted está orando para que le suban el salario, está bien. Pero esa no es la razón por la que Cristo vino al mundo. Hay proyectos superiores a nosotros que Dios tiene en mente. Por eso Dios le dijo a Abraham,
en ti serán benditas las naciones de la tierra, en ti y en tu simiente. Y no se pueden cumplir esos propósitos si no entramos a la dimensión de el reino, si no nos compenetramos y asumimos el concepto del cuerpo. Y acá es donde entra la autoridad. Usted no puede hacer lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere, porque entonces ese es el individualismo. Tenemos que comprender el concepto del cuerpo. Y en este pasaje que acabamos de leer, vemos a un hombre que impacta la vida de Jesús. Wow. Dice la Biblia que Jesús sabía todas las cosas, no porque era Dios, sino porque Él había pulido sus dones, porque Él no usó su deidad cuando estuvo en la tierra. De otra manera no podría decirnos que le sigamos, porque tú no pecaste porque eres Dios. No, Él no pecó porque Él se alineó al plan de Dios. Él no usó su deidad, Él fue hombre, 100% hombre, y no usó su deidad. Tan es así que cuando le quiso defender Pedro, ¿no?, y le corta la oreja al soldado, le dice Jesús: oye, tú no sabes que puedo hacer así y ya entran los ángeles a defenderme, pero no lo hago, no estoy usando mi deidad, porque si no ustedes no pudieran seguirme. Así que Jesús es el modelo perfecto para nosotros. Y este hombre, este centurión, impacta la vida de Jesús. ¿Cuántos dicen wow? Impactó la vida de Jesús. ¿Qué es lo que este hombre tenía que impactó a Jesús? Jesús conocía a todos y dice: no se dejaba llevar por nadie. O sea, tú no le das la vuelta a Jesús, hermano. A nosotros los pastores nos llevas al baile a veces, nos llevan al baile a veces, ¿verdad, pastor? Ay, pastor, una vez un hermano me dijo: yo quiero ser el número uno aquí en la iglesia, y me vas a ver acá y me vas a ver allá. Y yo le digo a mi esposa: wow, tremendo, ahí tengo un discípulo tremendo. Bueno, ya no les cuento el final de la historia. Pero a veces nos llevan al baile. Pero a Jesús, ¿quién va a llevar al baile a Jesús? Él conocía a todos. Él sabía cuando alguien estaba de argüendero allá. Él sabía cuando alguien estaba poniéndole crema a sus tacos para llamar la atención. Nadie puede llevar el baile a Jesús. Mas este hombre impacta la vida de Jesús. ¿Qué es lo que este hombre hizo para impactar a Jesús? Ese es el centro de este mensaje. Y yo quiero que nosotros impactemos la vida de Jesús. Yo quiero que Jesús diga wow de mí. Wow, miren a mi hijo. Yo siempre digo wow de él. Pero ¿será que el Señor va a decir wow de nosotros? ¿O siempre Jesús va a decir: ay, otra vez, bueno, vamos a rescatarlo otra vez? Operación de rescate, los tubos esos de los bomberos, ahí se van los ángeles, ¿no?, tirándose para rescatarnos, porque otra vez metimos la pata. O pudiera Jesús decir: miren a mi hijo, miren cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve. ¿Les gustaría impactar la vida de Jesús? Amén. ¿Sí? ¿Por acá? Pues vamos a ver lo que hizo este hombre que impactó a Jesús. Amén. Bueno, estamos en este pasaje, Mateo 8. Ya lo leímos. Viene un centurión: Señor, mi criado está postrado, ve a sanarlo. Y bueno, yo lo voy a sanar. Otros evangelios dicen que este hombre había construido una sinagoga, ¿verdad? Dicen que este hombre le había dado mucho al pueblo de los israelitas. Y entonces la gente lo quería mucho. Era un centurión, era un soldado, era una persona de mucha autoridad. Pero tenía un criado. Estamos viendo a un hombre humilde, a un hombre que ama a su gente. Tenía un criado enfermo y fue a buscar a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo quién era este hombre, Jesús dice: bueno, voy a ponerle pausa a mi agenda. A ver, la próxima reunión que tengo a las 5, pásamela a las 6. Y empezó a reagendar todo. Y dice: yo voy a ir y le voy a sanar. Y este hombre le dijo: no, Señor,
No entres bajo mi techo, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. La primera cosa que nosotros tenemos que entender, para que nosotros, hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios, herederos de las promesas de Dios, podamos vivir en el reino de Dios y desarrollarnos en ese reino y podamos impactar la vida de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es tener conocimiento de la ley de Dios. Apúntelo allá. Debo tener conocimiento de la ley de Dios. Este hombre conocía la ley. Este hombre sabía que la ley de Moisés prohibía a un judío entrar a la casa de un gentil. Este hombre había construido una sinagoga. Este hombre era conocedor de la palabra de Dios. Y una cosa importante en nuestra vida es conocer la palabra de Dios. Como dice el sexto mandamiento, hermana. ¿Qué dice el sexto mandamiento? Sexto mandamiento. Sexto mandamiento allá. Sexto mandamiento, hermano. Sexto mandamiento. Séptimo. Pensé que estábamos ya en niveles avanzados aquí, hermano. Ni nosotros conocemos la ley de Dios. Por eso nosotros no dejamos de cometer errores. Porque hemos caminado tanto tiempo o se nos ha enseñado tanto de la gracia, que es una enseñanza completamente bíblica, acerca de la gracia de que Dios lo hace todo. Tú no es por obras. No es para que nadie se gloríe, la gracia. Entonces ya no nos esforzamos. Ya no cumplimos mandamientos, ya ni sabemos mandamientos. El sexto mandamiento se está violando hoy legislativamente porque no se conoce y porque ni los cristianos lo conocen, y por eso muchos cristianos hoy están considerando que esas legislaciones tal vez sean racionales. El sexto mandamiento dice: no matarás. No matarás. ¿Por qué estoy en contra del aborto? Porque es pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios dice que es pecado. Mire, si yo me pongo a argumentar con usted y yo le digo, oye, no te vayas con otra mujer. ¿Por qué, pastor? Porque te puede dar una enfermedad. Bueno, pero en este caso no. No, pero puedes destruir tu familia. Bueno, en este caso, pues mi esposa ya no me quiere. Bueno, pero es que puedes dañar a la familia de ella. Y puedo pasármele dando argumentos, y usted va a encontrar siempre un argumento en el cual no se cumple, y entonces sí lo puedo hacer. Pero ¿cuál es la razón por la que no debemos cometer adulterio? La razón sencilla y simple es porque Dios dice que no lo hagamos. Y eso debe ser suficiente para nosotros, aunque hay muchas otras razones por las cuales es pecado hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dio los mandamientos, Él no dio las 10 sugerencias. Los mandamientos no son ideas de Moisés, no surgieron de la cultura hebrea. No es una idea humana. No son parámetros culturales. No es lo que él consideró que era bueno en ese momento. Por eso Éxodo 20 en su versículo 1 dice: y habló Dios todas estas cosas diciendo.
Dios lo dijo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. ¿Por qué es malo mentir? Porque Dios lo dijo. Cuando nosotros andamos por mandamientos, no por sentimientos, porque yo voy a encontrar una razón por la cual va a ser bueno mentirle. Entonces le voy a mentir para no lastimarle, le voy a mentir para justificarme, pero yo no estoy caminando en la ley de Dios. ¿Cuál es la razón por la que porque no cumplir los 10 mandamientos es pecado? Porque Dios lo dijo. Él es el legislador. Si no hay un parámetro, hermanos, si no hay un parámetro en donde pararnos, ya estamos igual que el mundo. Porque en el mundo impera el relativismo. ¿Qué es el relativismo? El bien y el mal es una opinión personal. Lo bueno y lo malo es lo que yo desde mi perspectiva considero que es bueno o malo para mí. En este momento esto es malo y esto es bueno, según las circunstancias y según mi conveniencia. Pero en este contexto, ahora esto malo, ahora es bueno. Por eso la gente cuando se casa dice, te voy a amar el resto de mi vida, y al rato están diciendo, te voy a odiar el resto de mi vida. Porque son relativistas. Y usted no puede caminar en el reino de Dios con relativismo. Porque en el relativismo la ley es usted. La ley es el dictamen de su corazón, sus sentimientos, su emoción, su circunstancia. Eso rige sus decisiones. Pero en el reino no. En el reino es la ley de Dios. Los mandamientos de Dios son los que determinan lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si no conocemos la ley de Dios, si seguimos viviendo por sentimientos, si seguimos filtrando los mandamientos de acuerdo a nuestra circunstancia, no estamos en el reino de Dios. Seguimos en el mundo, aunque estamos metidotes aquí adentro. Por eso cuando usted diezma, filtra el mandamiento. Entonces usted dice, esta semana me fue mal, Dios va a entender. Entonces ese día no diezma. Si en mi empresa se enteran lo que hice, me van a despedir, voy a dejar a mis hijos, no voy a poder pagar estas cosas, la colegiatura, y empieza a enumerar. Entonces voy a mentir. Usted va y lo hace. ¿Quién es Dios? Usted es Dios. No, Dios es Dios. Usted sigue jugando a ser Dios con D minúscula, igual que en el mundo. Es lo mismo que en el mundo. No hay diferencia, solo que estamos cristianizados. Solo que estamos ahora, usamos versículos y ahora no somos descarados ahora. Ahora nosotros decimos cosas espirituales como no siento hacer eso. No siento que sea el tiempo del Espíritu Santo para que yo perdone. No tengo la revelación, pastor, para que yo empiece a diezmar. Cuando yo sea rico, usted me va a ver acá y yo voy a poner esto y lo otro. Entonces usted está filtrando la ley de Dios. La está pasando por su razonamiento. La está analizando antes de cumplirla. Yo voy a darle un consejo, que esa es una práctica en mi vida. Cuando usted esté delante de un mandamiento, solamente obedézcalo sin pensar, porque es su Padre el que se lo está pidiendo. Es Dios. Es la autoridad de Dios en la palabra de Dios. No podemos seguir con un relativismo tan grande en el mundo. Por eso el mundo está legislando todo ahorita. Está legislando aborto, está legislando matrimonios del mismo sexo. Y ahora los que, como ya legislaron matrimonios del mismo sexo, ahora quieren adoptar niños. ¿Por qué? Porque no hay un parámetro en el mundo. No hay algo que defina lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es la percepción personal, cultural,
lo que define lo que está bien y lo que está mal. Más para nosotros no es así. Los que queramos vivir en el reino, tenemos que romper la barrera de lo emocional y entrar a la dimensión del mandamiento. No viva por sentimientos, viva por mandamientos. Obedezca, aunque al momento parezca que usted va a salir perjudicado. Obedezca, aunque aparentemente no le favorezca el mandamiento. Obedezca, aunque en ese momento usted quede mal. Obedezca el mandamiento. Eso es caminar en el reino. Yo les pregunté hace rato, ¿quiénes quieren impactar a Jesús? Y todos dijeron amén. ¿Quién de ustedes no querría que Jesús vaya a su casa? Este hombre, Jesús estaba en la cumbre de su fama. Este hombre podía recibir a Jesús, podía tomarse un selfie y subirlo a sus redes sociales y recibir miles de likes. Pero este hombre caminaba por mandamientos, tenía códigos que regían su vida. No su sentimiento, no su pensamiento, no sus emociones, no su adoctrinamiento, no su cultura, no la educación de su familia. Los mandamientos regían la vida de este hombre. Pues ni lo sabemos, hermano. Ni siquiera pudimos decir el sexto mandamiento, que es el más pequeño, textualmente hablando, el versículo más pequeño del Antiguo Testamento: no matarás. ¿Cómo estaremos en otras áreas? Necesitamos conocer la ley de Dios. Necesitamos caminar por preceptos, por lineamientos, por estatutos, por decretos. Eso es lo que hace un hijo del reino. Esa es la clave para andar en el reino. Despójese de toda esa basura doctrinal que recibimos en el mundo, de todo ese bagaje cultural mexicano. Saque el victimismo de su vida, saque la mediocridad, saque la impuntualidad y empiece a caminar con códigos. Solamente eso va a marcar toda la diferencia. Entonces, ¿cómo este hombre impactó la vida de Jesús? Número uno, conocía la ley de Dios. Número dos, escríbalo. Por su entendimiento espiritual. Él conoce la ley de Dios, número uno. Número dos, él tiene un entendimiento espiritual. Este hombre sabía y entendía cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, no se mueve por emoción. El reino de Dios, la iglesia, no crece por división. Se fue la hermana, ya abrió otra iglesia. Bueno, se fue mal, pero gloria a Dios, hay otra iglesia en la ciudad. Entonces, por división, ¿no? Por división es como se expande el reino hoy en día. Como dice Watchman Nee, podemos predicar el evangelio, podemos predicar la palabra de Dios con los principios del diablo. Se puede hacer eso. Entonces, ¿cómo crece? ¡Ay, cuántas iglesias hay en Chetumal! Pero ¿cuántas salieron mal? Por división, por inconformidad. ¿Cómo crece el reino de Dios? ¿Cómo se abre paso el reino de Dios? Respuesta correcta: por autoridad. Por autoridad. Por medio de envíos. ¿Quién va a iniciar una iglesia nueva allá en el otro extremo de la ciudad, en la zona de barrios marginados? Aquel hermano que ha sido fiel en los procesos internos, que tiene buen testimonio, que ha estado caminando en obediencia
y después de cierto tiempo el Espíritu Santo pone en el corazón del pastor: sepárame a esta persona porque la voy a utilizar en otro lado. Y entonces viene una unción, viene un ungimiento, una ordenación, viene un envío, y entonces se expande el reino de Dios. Muy diferente a que el hermano se inconforma, se indigna, se enfada, se ofende, me voy, y se va allá y empieza a jalar hermanitos y hace otra cosa. Eso es exactamente lo que hizo Satanás. Porque el principio de Satanás es el victimismo. Satanás es el más grande ofendidote de la historia del universo. Satanás. ¿Usted cree que Satanás hizo una rebelión grosera, grotesca y horrible? Bueno, al final sí, pero al principio no fue así. Y hagámonos esta pregunta: ¿cómo es que Satanás pudo contaminar la tercera parte de los ángeles? Seres celestiales, seres creados para adorar a Dios, seres que miraban a Dios, seres que estaban contemplando día y noche la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo se pudieron rebelar? Porque ellos tienen libre albedrío también. ¿Cómo se pudieron rebelar? ¿Sabe la respuesta? Victimismo. Esa es la respuesta. Cuando usted se victimiza, usted está actuando como Satanás. No hay nada más satánico que eso. Cuando no sucedió obviamente, pero vamos a imaginarnos nada más, ¿no? Satanás dirigía la alabanza, pero ese domingo Jesús no le puso a dirigir la alabanza, le puso a otro hermano, ¿no? Y Satanás: ¡ay! ¡Tantos años! Y ahí estaba en el pasillo, ya el diablo, bueno, era lucero todavía, ¿no? Y pasaban los ángeles. ¿Qué pasa, hermano? Nada. Pero te vemos triste. Estoy bien. ¿Te podemos ayudar? No, déjenme con mi dolor. ¿Pero te dijo algo el Señor? Sí, pero ya lo perdoné. Y empieza la contaminación en el corazón de los ángeles por el victimismo. Porque Satanás empezó a llamar a Dios injusto. Él es injusto. Me creó para la alabanza y me banqueó. Me corrigieron. Me llamaron la atención. Ay, tanto que le he dado a esta iglesia. Ay, no me han valorado. Uy. Llegué y ¿qué crees? Me acerqué para abrazar a la hermana me dijo: hola, hermana. Ay, me dolió. Y me voy porque a otro lugar sí me valoran. Y uno anda cambiándose de contexto todo el tiempo por el victimismo. Se cambia de iglesia, se cambia de familia, se cambia de trabajo, se cambia de vida, se cambia de todo. Y en los casos extremos, hasta de sexo se están cambiando ya. Todo por el victimismo. Si hay algo que usted tiene que sacar de su vida, que es parte de nuestra cultura hispana, es el victimismo. Por eso Donald Trump cierra la frontera y ¡ay! ¡Racista! ¡Nos odias! Cuando él está haciendo algo legítimo y él no está odiando a los mexicanos, solo quería meter orden en su frontera. ¡No, nos odias! Tú eres güero, nosotros somos morenos, nos odias. Ya están los Black Lives Matter allá en las calles quemándolo todo. ¿Por qué? Porque han aceptado la mentira de la inferioridad. Black Lives Matter, ¿no? ¿Ya vieron esos grupos anárquicos? Las vidas negras importan. A mí me daría vergüenza formar un grupo que diga: los yucatecos chaparritos importan.
Los yucatecos chaparritos importan. Yo estoy partiendo de la base que soy inferior. El feminismo, ¿por qué está equivocado? Porque el feminismo, toda su doctrina parte de un principio axiomático que dice: la mujer es inferior. Y como somos inferiores, vamos a quemarlo todo. Y como somos inferiores, vamos a poner leyes que nos suban un poquito a nosotros. Pero esa es una ofensa para ustedes, las mujeres, porque son inferiores las mujeres. Por eso lo digo y los digo en mis redes sociales: todas las feministas deben hacerse cristianas, porque la mujer encuentra en el cristianismo su valor. Y yo veo en esta iglesia lo mismo que veo en Mérida, que las mujeres superan 3 veces a los hombres en la membresía. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Vamos a despojarnos de esas cosas. En la autoridad no hay victimismo, porque en la autoridad yo no siento que soy inferior. Ay, el pastor se cree superior. Ay, mira cómo camina, está caminando y dice: tú esto, tú esto, tú esto. Cuando uno ha roto la barrera de esas porquerías que recibimos en el mundo, uno ya no se siente inferior. Usted con un sentimiento de inferioridad le va a costar caminar bajo autoridad, porque va a pensar que lo están pisoteando. Y entonces necesitamos entrar a ese nivel de autoridad, como el centurión. Por eso el centurión usa 3 veces la palabra bajo en este pasaje. No soy digno de que vengas bajo mi techo. Yo también soy un hombre bajo autoridad, o sea que hay gente arriba de mí. Y tengo gente bajo mi autoridad. Usted tiene que estar bajo autoridad si quiere estar en el reino de Dios. Si quiere hacer su propia cosa, si quiere hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera, pues haga lo que quiera. No va a estar en el reino de Dios. Pero luego no venga a lloriquear acá, hermano. ¡Ay, mi vida! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Usted se salió de la cobertura. Tenemos que aprender este principio elemental del reino de Dios. Este hombre tuvo un entendimiento de cómo funciona el reino espiritual. Le dijo: Jesús, yo sé cómo funciona la autoridad. Soy un soldado. Hay la gente que está arriba de mí no se tiene que pelear conmigo. Cuando alguien me da una orden, yo hago eso así: sí, Señor. Y cuando salgo de su presencia empiezo a pensar: ¿cómo lo voy a hacer? Y cuando yo le digo a alguien: ve, él me dice: sí, Señor, y va. Le digo a otro: ven, sí, Señor, y viene. Ese es el funcionamiento del reino espiritual. Por lo tanto, Jesús, así funciona el reino espiritual. Solo di la palabra, da la orden como lo hace mi superior. Mi superior solo dice la palabra y el ejército ejecuta. Así que no tienes que ir a mi casa. Con que mandes el WhatsApp es suficiente. Lo ejecutamos todos. Y Jesús dice: wow, wow. En todo Israel no he visto tanta fe como esta. Jesús se impactó por el entendimiento de la autoridad de este hombre. Y en ese momento, dice la Biblia, su criado fue sanado. Porque yo le voy a decir un secreto muy, muy bueno. Esto es una joya, tiene que escribirla. Satanás también está obligado a estar bajo autoridad. Satanás no hace lo que quiere. Satanás no va a donde quiere, ni fastidia a quien quiere. Lo vemos en el libro de Job. Tiene que pedir autorización. Porque en el reino espiritual simplemente no se puede.
Por eso los demonios que estaban allá en los cerdos le dijeron, en el Gadareno, perdón, le dijeron a Jesús: no nos envíes a otra región porque ahí no tenemos autoridad. Ningún demonio quiere ir al infierno. El peor trabajo de un demonio es estar en el infierno. Ese es el peor trabajo de un demonio. Y todos los demonios que van al infierno son los demonios que fueron expulsados por hijos de Dios. Son los que los que salieron de su rango de autoridad, cometieron un error y fueron castigados y fueron llevados al infierno. Y ahí están, porque ellos quieren estar en la gente, en los cuerpos. Entonces este hombre pudo ver todo, cómo funciona todo eso. Su entendimiento de la autoridad. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Ay, qué bueno, Jesús, qué bueno que solo di la palabra. Si estuvieras acá, Jesús. Pero la tercera cosa que le voy a decir le va a volar la tapa de los sesos esta mañana. Este hombre impactó la vida de Jesús, número uno, por su entendimiento de la ley de Dios, porque conocía la ley de Dios. Principio fundamental para estar en el reino de Dios. Número dos, por su entendimiento de lo espiritual. ¿Cómo funciona lo espiritual? Por medio de autoridad. Sí o sí, siempre, no hay variación. Pudiera darle muchos testimonios de esto. Y número tres, por su revelación de la persona de Cristo. Por su revelación de la persona de Cristo. Usted necesita una revelación de la persona de Cristo. Este centurión tuvo una revelación de la persona de Cristo. Necesitamos una revelación de la persona de Cristo. Para entender esta revelación, primero tenemos que entender que Cristo, como dije hace rato, aunque es Dios, dejó su lugar de Dios y caminó en la tierra como hombre. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo como hombre. Él no usó su deidad, sino no puede decirle a usted que le siga. Si Él le pide que perdone, es porque Él lo hizo. Si Él le pide que se bautice, es porque Él lo hizo, aunque no necesitó hacerlo, porque Él nunca pecó. Pero lo hizo, ¿por qué? Porque Él no le pide nada que Él no haya hecho primero. Entonces, la humanidad de Cristo es esencial para entender la revelación de la persona de Cristo. Porque todo lo que hizo Cristo en la tierra, incluyendo caminar sobre las aguas, lo hizo como hombre, dependiendo del Espíritu Santo. Porque Jesús no sabía quién le tocó el manto. ¿Quién me tocó? Porque no supo Jesús quién me tocó. Si Dios es omnisciente, Jesús dice: ¿quién me tocó? ¿Por qué no lo supo? Porque Jesús no estaba usando su deidad en ese momento, estaba despojado de su deidad y estaba caminando como hombre, completamente como hombre. Por eso Jesús dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, porque yo las hice como hombre, en dependencia del Espíritu Santo, y aún mayores hará, porque yo solamente estuve 3 años fluyendo en el poder del Espíritu Santo, pero ustedes van a estar 30, 40, 50 años. Yo resucité 20 muertos, ustedes van a resucitar a 300 tal vez. Van a hacer obras en cantidad superiores a las mías. ¿Por qué Jesús fue a ayunar al desierto al inicio de su ministerio? Qué tremendo. Porque aunque Jesús era santo y sin pecado, Jesús no quería hacer las cosas a su manera. Él fue al desierto para despojarse incluso de sus ideas, para que sea guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Padre. Y esta revelación de la humanidad de Cristo y cómo Cristo caminó en la tierra es lo que el centurión pudo ver. El centurión tuvo una revelación de la persona de Cristo. Y acá viene la enseñanza tremenda. El secreto de la unción, el poder y la autoridad de Cristo
radicaba en que Cristo también estaba bajo autoridad. Por eso el centurión le dice: yo también Jesús, yo también estoy bajo autoridad. Yo te entiendo, porque yo hago lo mismo. Yo he visto Jesús que no te manda solo. Yo he visto Jesús que no haces lo que quieres, cuando quieres y con quien quieres. Y yo, al entender cómo funciona la autoridad, entiendo que el respaldo que tienes deriva de tu rendición, de tu sumisión a la ley de Dios, al Espíritu Santo. Por lo tanto, solo di la palabra y mi criado sanará. Porque la autoridad, hermanos, quiero ponérselos de esta manera. Queremos el poder de Dios, ¿verdad? Pero les voy a decir algo: el poder de Dios es autoridad. Nosotros queremos el poder de Dios que intervenga en nuestra vida, mas no queremos la autoridad. Pero como el poder es autoridad, cuando resistimos la autoridad, resistimos la intervención de Dios. Porque ¿cuántos autos, hermanos, puede un policía detener con su fuerza física? ¿Cuántos autos? Ninguno, ¿verdad? El policía agarra y dice: a ver, arranca. Lo van a atropellar. Pero ese mismo hombre, con su investidura de autoridad, es así. ¿Cuántos autos puede detener? Cientos. La autoridad es poder. Él no está deteniendo con su fuerza física, él está deteniendo con su autoridad. Por lo tanto, en el reino de Dios no busca el poder, porque el poder es la consecuencia de la autoridad. Ay, dame tu poder, tu poder, tu poder. Mejor usted diga, ore: quiero vivir bajo autoridad, bajo autoridad, bajo autoridad. Y entonces tendrá el poder, el respaldo de Dios. Y eso es lo que vio el centurión. El centurión corrió y dijo: vamos a interceptar a Jesús. Va a irse allá de este pueblo a este pueblo y vamos a agarrarlo en el camino. Y lo fueron a interceptar. Y cuando llega, el centurión sabía que no tenía que hacerle perder tiempo a Jesús, porque entendía de autoridad. Y entonces Jesús le dice: vete, como has creído te sea hecho. Y él sabía que ya estaba hecho por la autoridad. ¿Cuál es la revelación de Cristo? Jesús era un hombre sujeto a la autoridad de su Padre, sujeto a mandamientos. Jesús no iba a cualquier fiesta, hermano. Jesús no iba a cualquier lugar a donde le invitaran. Él siempre tenía que pedir autorización a su Padre. Y ese es el secreto. ¿Cuál era el secreto de la fuerza de Sansón? Su cabellera, ¿verdad? Y luego en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice que la cabellera es señal ¿de qué? De autoridad. Usted está lleno de dones, de talentos, de habilidades, canta lindo, predica lindo. Sálgase de autoridad y pierde todo. No pierde el talento porque es irrevocable, pero ya no tiene unción, ya no tiene respaldo, ya no tiene poder. Por eso mucha gente que dice: ah, mira, yo la puedo hacer mejor que él. Ah, mira, yo canto mejor que ella. Ah, sí. Porque creen que es el talento. Entonces se salen de autoridad y sí cantan lindo, pero no hay vida, no hay unción, no hay poder, no hay respaldo, no hay nada. Es una voz hueca, una voz vacía. ¿Quiere tener respaldo? Camine bajo autoridad.
Sujétese a la autoridad. Ay, sí, pastor, yo al pastor, uy, no, pastor, yo le hago así. Ay, pastor, yo lo amo, así como la chilindrina, mi amor, papito. ¿Cuántos aman a su pastor? Gloria a Dios, un aplauso para el pastor. Pero ¿qué me dice de sujetarse al líder de Ujieres, hermano? Ah, no, él no sabe. Y su líder de célula, no. Yo con el siervo, el pastor, ese es mi líder. Este no sabe, le tengo que enseñar. Esa es la prueba que Dios le está poniendo. Dios le va a poner gente inferior a usted en edad, en conocimiento, en tiempo en la iglesia. Va a probar su corazón para ver si usted camina bajo autoridad. Porque el que se sujeta a la autoridad principal de la iglesia, el que solo se sujeta a la autoridad principal de la iglesia y no se sujeta a las autoridades delegadas, no sabe nada de autoridad. No sabe de autoridad. Una persona que sabe de autoridad no solo se sujeta a la autoridad principal, se sujeta al viene de la iglesia, al ujier, a su líder de célula. Usted necesita a alguien de carne y hueso a quien abrirle el corazón y rendirle cuentas. Viva bajo autoridad y viva feliz y viva tranquilo y deje que Dios respalde su vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte, vamos a ponernos de pie. No sé si el grupo de alabanza puede pasar. Quiero que tengamos un tiempo breve de ministración. Romanos 13:2 leo para ustedes, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El que resiste la autoridad, aunque sea una hermana de tal edad o que no terminó la secundaria, el que resiste la autoridad, lo establecido por Dios resiste y acarrean condenación. Entonces, en esta administración, lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón a Dios si hemos resistido la autoridad en el trabajo, en la iglesia, en la familia, allá afuera en el mundo. A veces no nos gusta el gobernante, pero ya está puesto allá. Hay que bendecirlo, hay que orar por él. Cuando Pedro dijo que honren al rey, ¿saben a quién se refería Pedro? A Nerón, al emperador Nerón. Pedro le dijo a los discípulos: honren al rey. Se refería a Nerón, porque ellos entendían este principio. Vamos a desobedecer si la autoridad nos pide que pequemos, por supuesto. Si soy un médico y me piden que yo haga un aborto, yo tengo que desobedecer, porque ya hay una orden que entra en conflicto con un mandamiento de Dios. Hay así. Pero bajo otras circunstancias tenemos que honrar. Así que si hemos espiritualizado, hemos caminado lejos de los mandamientos de Dios, lejos de la autoridad de Dios, vamos a pedirle perdón al Señor. Y luego vamos a pedirle que venga su reino. ¿Sabe cómo viene su reino? A nuestra vida. Lo dice la misma oración del Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se cumpla la voluntad de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pasar un breve momento de reflexión. Ahí cada quien en su lugar. A lo mejor hemos estado resistiendo la autoridad en la iglesia, hacia el líder de la célula,
hacia el líder del ministerio. Perdóname, Padre, porque al resistir la autoridad delegada he resistido la autoridad inherente. Porque el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación para sí mismo. Si ha habido resistencia en el hogar, a tus padres, estás fuera del reino. Hay que pedir perdón. Si hay resistencia de autoridad al marido, estamos saliendo del reino. Padre nuestro en los cielos, Mentir al jefe, santo es tu nombre. robar en la empresa, Que venga blasfemar contra el presidente, reino, tu voluntad. blasfemar las autoridades. Aquí como Los que lo hacen acarrean condenación el cielo, y están fuera del reino. el cielo venga aquí. Perdóname, 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 perdóname. Cielo, que venga Pida perdón, pida perdón, pida perdón. aquí. Pida perdón. Aprenda a ver la investidura y no a la persona. Aprenda a ver la unción y no los defectos de la persona. Honre la investidura, honre la autoridad. Principio fundamental. Oh, el reino, el reino, el reino. Entramos al reino cuando caminamos debajo de un orden. El reino. Hágase tu voluntad, Padre, como en el cielo, en mi vida, sujeto a mandamientos, sujeto a autoridad, caminando en estatutos y decretos. Rechazo el adoctrinamiento, el sentimentalismo, el victimismo. Quiero tu reino, quiero tu reino. Vamos a pedirlo, vamos a pedirlo. Venga a tu reino, a mi casa, a mi casa. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuyo, es la gloria por siempre. Venga, venga a tu reino. Amén. Tuyo es el reino, Venga a tu tuyo reino. el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder
entrando. Nueva cultura, una nueva etapa. Venga tu reino. Venga tu reino a mi vida, Padre. Venga, 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 venga. El poder es tuyo, es la Manto, gloria por manto del Espíritu Santo, manto de la presencia, manto de la presencia, Padre, manto de la presencia.